compartir. Estamos en la evolución subjetiva de la conciencia, estamos en la lectura de este texto, pero también podemos decir estamos en nuestra propia vida participando, siendo testigos de cómo evoluciona la conciencia. Muy interesante, de entrada nos pone la mirada en otro lugar. Cuando escuchamos evolución es una palabra que ya tenemos muy asociada con las especies externas y cómo se van transformando. Y de todo puede pasar en la rica, variada y poderosa biología. Los yogis nos están recomendando también hay una evolución en quien observa, no solamente en los objetos externos. Y esto ya las ciencias humanas se han dado cuenta acerca de que hay que revisar las herramientas mismas del lenguaje, las herramientas mismas de las definiciones, las herramientas mismas del conocimiento. Hasta ahí tenemos entonces ciencia material externa, muy emocionante, muy vasta, ciencia psicológica intermedia del lenguaje, del pensamiento y ciencia profunda acerca de la conciencia, de lo que muy profundamente, muy subjetivamente nos mueve. Aquí nos acercamos a ese estudio requiere unos elementos de entrenamiento, como lo requiere la biología. Si ustedes van al gremio de la biología, seguramente van a tener que aprender algunas pautas primeras antes de tener un diálogo abierto en la biología. Igual existen los diferentes difusores que hasta cierto punto le dan una idea al público general acerca de la biología, pero ciertos elementos van a requerir que nosotros desarrollemos conceptualmente, incluso sensiblemente, algún acercamiento a ello. Lo mismo ocurre en términos psicológicos. Si vamos a hablar de psicología, tenemos que irnos familiarizando con ciertos lenguajes, cierta forma de almacenar el conocimiento, de guardar las experiencias, de sistematizarlas, y todo un mundo muy vasto, muy emocionante. Igual en la ciencia espiritual pasa exactamente lo mismo, necesitamos irnos familiarizando. En eso estamos con mucha paciencia, también recuperando. Esta mañana hablaba con un estudiante, justamente da testimonio de ello. Decimos recuperando porque lamentablemente nosotros en términos educativos hemos sido bastante coartados, se nos ha manipulado de forma muy grosera en relación al desarrollo espiritual. Y claro, no es raro porque el desarrollo espiritual va a requerir que conquistemos nuestra dignidad, que conquistemos nuestra libertad, y eso no es tan sencillo de hacer. Pero aquí estamos en esa frontera, estamos muy agradecidos de podernos conectar con las escuelas espirituales, las escuelas de maestros, de haber podido participar en su entrenamiento y así ahora seguirlo compartiendo y seguirlo profundizando en un proceso que es muy dinámico porque cada persona, cada corazón tiene algo que aportar, tiene algo que decir al respecto. Desarrollo espiritual no es frascos que se van llenando de un contenido, frascos muertos, no, básicamente el desarrollo espiritual tiene mucho que ver con la propia vida, la propia experiencia, todo eso. Entonces, invocamos la disposición frente a este conocimiento, tocamos a las puertas. Así educadamente decimos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tesis, antítesis y síntesis. Es una conversación entre Siddhartha Maharaj y un estudiante. Siddhartha Maharaj le pregunta, ¿qué materias está usted estudiando? El estudiante dice, filosofía y religión. ¿En cuál universidad?
estudiante dice, del estado de San Francisco. Entonces, decir hacia Almaraz, dice, usted es un estudiante de religión y filosofía. Ha estudiado a Hegel. La filosofía de Hegel se describe a veces como panenteísmo. El panenteísmo propone que Dios está presente en todas las cosas, pero en contraste con el panteísmo, afirma que Dios es también un ser independiente por encima y más allá de todas las cosas. Entonces, el famoso eh, truco espiritual, decimos truco espiritual, no como algo malo, como una magia espiritual particular que invita a la mente a que pueda darle espacio a dos conceptos aparentemente contrarios. A conceptos aparentemente contrarios es que si tú dices que Dios es todo, entonces no existe algo separado de ese todo. Y si Dios está separado del todo, entonces simplemente tiene una relación distante con ese todo, con el objeto, con lo que hay. Pero el concepto que el Veda invita y propone es entender Dios es a la vez todo y a la vez está separado del todo. Y eso es achintya, es decir, requiere un punto de exigencia mayor para nuestra lógica, para nuestra clásica distribución de categorías mentales. No es eh, una categoría mental más, tampoco es ilógico en el sentido de que no se pueda entender. Puede dejarse vivir ahí, solamente que sí hay que romper con el esquema de que o una cosa es una cosa, o otra cosa es otra cosa. Un esquema que sirve mucho, hay que saber cuándo romperlo y cuándo no. No todos dicen es lo mismo en cualquier circunstancia, eso nos lleva al relativismo, no existe, por supuesto, la forma de construir, pues llega un punto donde a partir de cierta finura, cierta eh, calentamiento previo, bajo ciertas condiciones, esas condiciones y ese calentamiento previo es el acercamiento a Dios de manera sensible. Y cuando hablamos ya entonces de otra categoría, ahí vamos a ver, puede ser a la vez el todo y a la vez separado. Aquí está citando a Hegel, está acercándose a este tipo de filosofía. Dice, la filosofía de Hegel es también conocida como el perfeccionismo. Él dice que la naturaleza del absoluto es condicionada e incondicionada. La verdad se desarrolla a través de tesis, antítesis y síntesis, y por este método todo progresa. Según Hegel, el absoluto es por sí mismo y para sí mismo. Él también utilizó el equivalente alemán de la expresión morir para vivir. Estos fueron sus expresiones escogidas. Tales expresiones son muy útiles para aquellos que están en la línea teísta. Entonces aquí se nos abre un puente, un lugar de encuentro. Es distinto la filosofía del teísmo, pero existen puentes entre ellos. ¿Por qué son distintos? Porque van a requerir que el individuo, que la persona quiera, desarrolle otro tipo de deseos, desarrolle otros momentos, otros espacios, otra forma de escuchar, otro tipo de habilidades. Son distintas, pero no quiere decir que sean excluyentes. Una puede ponerse al servicio de la otra. Y aquí es muy interesante entonces encontrar que este maestro está señalando a Hegel como una invitación, ciertos conceptos de Hegel pueden servir entre puentes. Dice, si quiere vivir una vida progresiva, tendrá que morir a su forma de ser. Su ego debe ser disuelto y luego su verdadero o más fino ser saldrá. Esta es una buena filosofía que ha aparecido entre los occidentales. Es muy interesante, dice, su verdadero o más fino ser. Quiere decir que ahora si tenemos un ser, somos este, no tenemos el ser en forma burda. Tenemos, como decimos, el empaque, pero sí, el empaque también hace parte del producto, pero es el empaque, no las dos cosas al tiempo. No vas a valorar el empaque en la medida en que te sirva para proteger el producto, en esa medida, sí, el producto incluye el empaque también. De hecho, a veces cuando la gente va a revender cosas que compró
y ha botado el empaque, le vale mucho menos que si las vende con el empaque, siendo el mismo producto. Entonces tiene su oficio, por supuesto que sí. No estamos en una pelea contra nuestro cuerpo, ni más faltaba, y siempre lo estamos aclarando una y otra vez porque hemos señalado cómo cierta visión judeocristiana del mundo, cierto acercamiento muy infantil, muy primario, con su oficio en el descubrimiento de, bueno, es distinta el alma del cuerpo, entonces lo primero es, si es distinto, entonces se opone. No, no es que por ser distinto se oponga, es distinto, pero esta diferencia se vuelve útil, ¿no? Cuando nos lleva a la separación, la diferencia se vuelve útil cuando nos lleva a la correcta unión. Los que dos cosas dicen, ah, esto no sirve porque no es del mismo material, entonces nada que ver. No, lo puedes entender. En un carro hay unas partes que son metálicas y unas partes que son grasosas, totalmente distintas. No puedes poner donde va una pieza metálica, echarle líquido, no, ni donde va el líquido, echarle piezas metálicas, lo destruyes. Pero si consigues hacer ir en qué parte va lo líquido, en qué parte va lo metal, y esas dos cosas se engranan, se aceitan, se hacen buena relación, aparece la combustión, aparece el movimiento. Pero así es nuestro cuerpo con sus diferentes facetas. Necesitamos hacer que haga combustión. Estamos aquí, necesitamos que el cuerpo, animado por el alma, genere ciertas acciones particulares en relación con el servicio a lo divino. Esa es la explicación del Bhakti, es el Seva, famoso Seva, que son las acciones en las que estamos invitados con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestra boca. Tienes una súper oportunidad, nos dicen los sabios, no se cansan de repetirlo, de tener cuerpo humano. Eso tienes que ponerlo en la primer renglón del inventario de tu vida, el balance de tu vida, de tus logros o tus fracasos. Cuerpo humano, capacidad de entender, la antena más poderosa para conectarme con la esfera espiritual, la esfera que me habla de mi propósito. Todo lo demás está bien supeditado a esto. Repito, ese es el primer elemento a considerar. Los demás, muy bien, pero nada tienen que hacer, poco pueden eh, entrar a competir, no hay comparación tal. Una vez más, sí hay relación. Nuestros logros en términos intelectuales, en términos físicos, nuestros esfuerzos en esas áreas son muy bellos, hay que celebrarlos, no renegamos de ellos, pero tienen un lugar. Cuando nos hablan de desapego y nos ponen las cosas en orden, a veces nosotros decimos, uy, y entonces, ¿qué hago con esto si aquí lo tengo? Y me dicen que no es valioso. No, lo que te está diciendo no es que no sea valioso, estás diciendo que frente a lo espiritual, efectivamente tiene poco que hacer. No compiten ahí, básicamente es de otra categoría. Pero valor sí tienen, o mejor dicho, valor va a tener en la medida que se pongan en relación con ese sentimiento profundo que siempre te acompaña, tu baba, el que vas a tener en el momento de la muerte, el que tuviste en el momento de la muerte de la vida pasada, eso que te llevó a tener otra vez un cuerpo con ciertas cualidades, también con algunos apegos. Eso es lo que estamos juntando, eso es lo que estamos revisando. No se ve, no se ve, así como tampoco se ve cuando vas al aeropuerto o a algún lugar y te hacen pasar por una maquinita para escanear tu cuerpo. No se ve a simple vista, pero la maquinita se puede ver. Así los sabios nos hablan y nos dicen, existe una maquinita para ver, esa es la máquina que el tiempo está revisando, la máquina del balance final y total es una maquinita así, una maquinita que ve. No pasas por los rayos X y no dicen, ay, tienes una camiseta verde, roja, no, eso no le importa al oficial que está revisando, te le está buscando, mirando, escaneando otra cosa. Entonces hay diferentes visiones que podemos tener con este ejemplo y así, o sea, nos dicen una visión de tu baba, de tu sentir. Ahí es donde hay que apuntar. Y a eso nos referimos cuando nos están enseñando tu verdadero ser, tu ser más real, tu ser más fino.
Vuélvete perceptible al ser más fino. Y normalmente lo que se hace en este momento entonces es confundirlo con si eres una persona paciente, si no te da ira, si eres amable, y todo eso tiene que ver, esas son las gunas, pero eso todavía está una capa que no está en contacto con lo espiritual. Lo espiritual tiene que ver con unas facultades muy específicas que solo van a ser conocidas en la compañía de aquellos que las tienen. No se pueden poner en un libro, no se pueden robar, son facultades manifestadas en el servicio, en la conexión, en la cofradía, son cualidades personales, no son cualidades impersonales. Es algo que tú desarrollas, puedes hacer un video, bueno, enséñame esta habilidad, chao, enséñame esta otra, chao. No, es una habilidad que solo en la interacción se demuestra. Por eso hablamos que es vida espiritual, es vida de servicio en conexión con aquellos que están viviendo ese tipo de servicios. De eso se trata. Ahí vamos a tener acceso al ser más fino incluso que la bondad, más fino incluso que la paciencia, que todas esas cualidades que estamos buscando. Eso es el Bhakti. Y el yoga, por supuesto, tiene diferentes facetas. Sabemos que vamos a tener muchas preguntas a lo largo de cada uno de esos elementos y es muy bueno tenerlas. Hacemos ejercicios para la paciencia, diferentes meditaciones, porque queremos vivir bien, queremos estar bien, hacemos recomendaciones específicas sobre la alimentación, sobre la hora de dormir. Y ahí, según cada pregunta vaya saliendo. Pero necesitamos unos espacios particulares para hacernos preguntas más profundas. En libertad y sin temor, no es nada sencillo, está totalmente prohibido, está censurado las conversaciones espirituales, las conversaciones religiosas. Están muy, muy censuradas, están cubiertas de mucho temor. En los lugares donde se estudia, en las universidades, en las conversaciones en general, cuesta mucho. Dice, no, 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 aquí hablemos de todo, pero elementos religiosos no, elementos espirituales no. Y se entiende porque son muy personales, pero no deberían, porque sean personales, no porque sean difíciles o porque impliquen un trabajo especial del individuo, ser marginados. Me da temor, entonces no, mejor dejarlo así. No, porque no quiere decir que porque lo dejes así no está viviendo. Eso es muy importante considerar. No, el hecho de que no lo toquemos abiertamente no quiere decir que no lo toquemos. Más bien, aquellos que son expertos en llenar nuestras necesidades de adoración y de conexión, entonces dicen, sí, sí, no hablen de eso, no hablen de eso, mientras ellos se apropian de las dinámicas que religiosamente necesitamos. Esa es nuestra historia. Y por eso aquí, decirles y Amara, decimos, vamos a tu ser más fino, para eso se requiere morir para vivir, famosa frase de Hegel, y es que no va a ser lo mismo, pero va a ser mejor. Cuando dicen no va a ser lo mismo nos da miedo, pero cuando dicen no va a ser mejor nos animamos. Tenemos que tenerlo presente. El concepto de morir para vivir, a ver, dice que esta es una buena filosofía que ha aparecido entre los occidentales. El concepto de morir para vivir viene de la línea del Vaishnavismo. Hegel también ha dicho que el absoluto es por sí mismo y para sí mismo. Para sí mismo significa que la verdad absoluta es el disfrutador supremo. En el Bhagavad Gita se dice, Hamhi sarva yaganam bhaktacha pravucha eva pravuve evacha natuman avi yananti tatuenatas chavantite. Este es el punto más vital para establecer a Dios como una persona. Eres el disfrutador. Si algo es disfrutado, el disfrutador tiene la posición suprema. Esto no puede ser de otra manera. Por sí mismo significa que el absoluto es supremo. Todo está destinado para su satisfacción. Esta es la verdad necesaria, no es cuestionable, y también su existencia es subjetiva. Entonces aquí viene
los procesos lentos y sentidos impactantes, tocando la fibra que se necesita tocar para que algo espiritual realmente pase. Esa fibra es la de nuestro ego falso, de nuestro sentido de control, y es muy retada. Se le presenta ante ti un concepto que nos va a hacer huir muchas veces. Hay que conocer y hay que conocer eso y hay que reconocerlo también. Cuando se nos implica la figura de Dios para sí mismo, todo hecho para Él y subjetivo, uno siente amenazada su propia subjetividad. Pero bajo un ejercicio de pasada el primer momento de terror, que es una muy mala noticia para el ego, hay que entender que es terror para el ego falso, de decir no, no eres el centro del universo, no eres el gran controlador. Y entonces, pero tampoco uno con eso a veces se reconcilia y dice, ok, entonces que no sea nadie, pero no después dice, no, pero tampoco es que no haya controlador, hay algo que sí controla, que es una persona que es superior a ti, que es subjetiva. Uf, qué dolor. Pero pasado ese primer momento decimos, vemos que sí, hay otros sujetos a nuestro alrededor y que claro, tenemos que cuidarnos cuando tienen más poder que de nosotros porque suelen abusar de ello, pero no siempre el que tiene más poder abusa. Y si nos sentamos más finamente a mirar, repito, habiendo alejado ese primer momento que nos hizo huir del ego, nos sentamos con tranquilidad, ojalá con un delicioso prasada, o algo que nos haga darnos cuenta, estás bien, estás tranquilo, estás sobre la tierra, estás en buena compañía. Vas a darte cuenta, ¿no? Hay muchas situaciones de poder constantemente en el mundo que no necesariamente significan abuso. Los padres y los niños, hay gente más fuerte naturalmente que otra, hay gente que tiene está montada en una máquina más fuerte que otros, pero esa fuerza puede ser bien utilizada en beneficio de todos. Yo no voy a tener recelo con la fuerza, ni querer que todos eliminen su fuerza. No voy a ser admirador de la fuerza, voy a ser buen administrador de la propia fuerza y voy a entender que la fuerza puede ser infinita. Pero ¿quién podría administrar la fuerza infinita? Entonces yo concluyo, si van a crear algo es muy poderoso, debe ser alguien que sea responsable. No solamente responsable para que no haga daño, también déselo a alguien que sea responsable y sabio, para que cuando creen el arma o que sea la fórmula más poderosa de algo, será alguien que no haga daño, pero que haga mucho bien. Esa es la figura de Krishna, esa es la figura de Dios. El máximo, el poder no voy a restringirlo, porque sería ser un mundo mediocre. Voy a dejar que se manifieste como se manifiesta toda la naturaleza, de forma que no cabe en mi cabeza. Pero voy a dejar, voy a entender, voy a darle espacio a una intuición, a un deseo. Todavía no es una realización, todavía no es un conocimiento, darle un espacio a un deseo va a generar la posibilidad de que la fuerza infinita pertenezca al mayor conocedor y el mayor conocedor, el más responsable, esté motivado por la mayor dulzura, por el mejor deseo de que todos estén bien. Esa es la figura de Dios. Y a partir de ahí, todo lo que me estimule, lo que me anime, lo que me dé más detalle, lo que haga crecer esa sospecha y me haga actuar afín a esa sospecha y poder experimentar los cambios que hay, ahí me voy a quedar. Eso se llama ser un estudiante del Bhakti. Esa es la escuela que nos ha acogido, esa es la escuela que promovemos, nuestra escuela del Bhakti. Esa pequeña oportunidad que repito, vamos a tener momentos, esa idea, Dios absoluto, controlador, subjetivo. No, tengo muchas quejas para Él. Yo lo haría distinto. Entonces vamos a tener que hacer diálogos al respecto a eso. Pero cuando le damos y así contundentemente
una vez más, en un espacio dispuesto con tranquilidad para ello, que no es fácil de encontrar, que lo propinan aquellos que lo tienen y que son tan amables con nosotros de generarlo. Cuando damos espacio, vamos a decir, wow, sí es posible. Déjenme, tengo derecho a esta sospecha, tengo derecho a este pensamiento en este vasto mundo. Soy un investigador, no me quiten la idea. Así están términos materiales investigando el mundo. Muy interesante contrastar esto. Siempre vamos a tenerlo a mano, es muy bonito. El mundo está hecho según la ciencia de la física moderna de un elemento que se llama la materia oscura y de otra cosa que se llama la energía oscura. Si no, no funcionaría. Se dieron cuenta, esto tiene equilibrio en términos de gravedad, de atracción, de consistencia, si existe en la fórmula un elemento llamado materia oscura o ciencia oscura, que es mucho más grande y más vasto de la materia que vemos y de la luz que podemos ver, de la energía que podemos ver. Entonces, mire qué buen horizonte tiene. Los físicos dicen, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué será? ¿O qué será? ¿Qué será? ¿Y quién sabe qué será? Sí, podría ser el mismo Dios, podría ser el elemento más allá de lo sutil a cuyo conocimiento nos acercamos con otras herramientas. Podría ser otra cosa, pero a lo que voy ahora es a que el horizonte de la investigación es muy bella dentro de la sospecha. Entonces, así, ejerciendo nuestra libertad de la duda y de la sospecha y del por qué no, nos instalamos ahí, nos invitan a instalarnos ahí. No voy a limitar el poder, sí podría ser muy grande, y no voy a limitar la bondad, podría ser muy grande. Y por eso nuestro corazón a veces cuando está tan desengañado, difícil le va a costar mucho concebir ello, porque toda idea de grandeza va a equipararla a abuso, toda idea de bondad va a equiparar la mentira. Pero eso es lo que se llama un corazón que se ha podrido, que se ha vuelto negro, como nos ha pasado, como tenemos tanto a nuestro alrededor. Y eso, pues, hace parte del vivir. Muchas canciones se quejan al respecto y tenemos todos los tangos, todas las diferentes quejas sobre el corazón decepcionado, cualquier cosa así, o anhelante, quién sabe qué. Sí, el corazón se vuelve negro, pero el alma no. Entonces, aún queda la esperanza de que digamos, bueno, ok, voy a intentarlo, pero quiero no equivocarme más, quiero intentarlo una vez más, pero con más conocimiento, que de algo me sirva la experiencia. Y por eso, en cierto momento de adultez, las, el estudio espiritual serio se hace muy necesario, se hace sistemáticamente más ordenado. Y aquí tenemos el deseo de hacerlo así y el intento de hacerlo así, la invitación para hacerlo así. Ningún objeto puede existir sin un sujeto. Sigue la lectura, estableciendo, profundizando en esa sospecha que tenemos. Ningún objeto existe sin sujeto. Ninguna cosa puede existir sin un pensador. Debe haber un pensador, por ejemplo, que es un fósil. A medida que nosotros lo examinamos, observamos el color y la dureza de la piedra, pero estas cualidades son simplemente pensamientos de nosotros, un estado de pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el color? Un concepto de nuestra conciencia. Así, cualquier clase de existencia presupone un sujeto y una conciencia. Esto es lo decisivo del argumento. Ahí está, muy interesante. Poniendo las cosas en orden una vez más, es la conciencia la que da lugar a que se pueda clasificar, se pueda observar. Es el orden real de las cosas si lo revisamos. Ahí donde se vuelve algo, toma
toma su función. El instrumento está ahí. Aquel que tiene la conciencia de darse cuenta, tales cosas pueden pasar, es el que lo toca y lo hace que pase algo con ello. Esto es lo decisivo en el argumento. Ningún objeto puede existir sin un sujeto y ningún sujeto puede existir sin un objeto. Mm. Existen a la vez el pensador y lo pensado. Si hay un pensador, él debe estar pensando algo. De esta manera, un objeto está ahí. Y si hay un objeto, entonces cualquier atributo que tenga debe estar reflejado en la conciencia de un sujeto. De otra manera, la existencia no es posible. ¿Me entiende? Pregunta al estudiante. Y el estudiante dice, es muy claro. A veces no es tan claro, no se marea, no se pierde sujeto, objeto, pero como es, ¿qué implica? Simplemente no hay que hacer la separación grosera de tratar de quitarse. ¿Cómo te vas a quitar? ¿Qué es eso de la objetividad? Sí, un pensamiento que no pertenece a un sujeto. A ver, ¿dónde está? Ah, que no pertenece a los caprichos subjetivos. Eso sí nos gusta. Ese tipo de objetividad sí es válida. Pero es porque el sujeto no está eliminado, es porque el sujeto es más sujeto. No porque esté quitándole a su subjetividad elementos externos de capricho. Entonces así, cuando alguien pretende ser muy imparcial y elimina su criterio, no termina haciendo nada, ¿no? Pero cuando le dicen, danos una opinión que salga de ti, sabiamente de ti, de lo profundo, ¡bum! En lo más profundo está el sentimiento colectivo. Esa sería la verdadera objetividad. Pero la objetividad no se logra eliminando el sujeto que no se puede y tratando de decir, vamos a decir algo que no tenga que ver nada con ningún punto de vista particular. No, la objetividad, en un buen sentido, decimos, la objetividad en un mal sentido es solo un chiste, es una pretensión que mata al sujeto, pero el buen sentido no es hacia afuera, sino que es hacia adentro del sujeto. Cuando el sujeto va a lo más profundo de su conciencia, tiene la oportunidad de conectarse con la conciencia suprema. Ahí puede ser, entre comillas, objetivamente capaz de sentir a todos y de darles desde su sujeto, reclamando su individualidad, algo que les parezca que pueda beneficiar a todos. De eso se trata. No es, los sujetos no son nuestros enemigos. Así se nos presenta la objetividad muchas veces. Ahí están los que quieren solo su beneficio, los sujetos. No, esos son sujetos inmaduros. Los sujetos maduros, ahí están los que quieren un beneficio nuevo, particular de él, pero que enriquece el beneficio colectivo, no que le resta. Ese es el proceso, ese es el espíritu comunitario, esa es la verdadera valoración de las personas, esa es la verdadera libertad y la verdadera dignidad, como decimos. Por eso, esa es la lucha por la reivindicación de los derechos, de la dignidad y de la igualdad. ¿En qué sentido? Iguales en todos tener libertad y todos tener dignidad, libertad de todos poder desarrollar su propia forma. Ahora, ¿en dónde se da esa forma? Pues a veces lo queremos llevar a niveles totalmente chistosos, inútiles, poco efectivos, con cera mirada colectiva, imposición sobre lo colectivo, la individualidad por la individualidad que se vuelve un chiste. Cuando están remando y necesitan llegar a un lugar muy lindo, todos se han puesto de acuerdo y están remando. No puede salir uno a decir, yo voy a remar al revés y quiero que respeten mi individualidad. No, pero ¿qué estás haciendo, por Dios? Explícanos de dónde surge eso. No, es solamente un sentimiento que tengo. Bah, sentimiento totalmente inmaduro, infantil. No, así como un niño no puede imponer sus reglas cuando está empezando a hacer un juego porque no puede jugar. No pasa nada. Hay que darle tiempo, hay que entretenerlo con otras cosas. Así alguien adulto que quiere imponer sus reglas al juego social, Dios mío, solo disparates, solo disparates. Y a veces es necesario, por supuesto, ciertas
retos, el orden social necesita ser cuestionado, claro que sí, transformado, por supuesto. Pero contar que no se nos imponga nuestros caprichos individuales en esa tarea no es tan sencillo, hace falta también mucha regulación ahí. Seguimos aquí, todo es muy claro, dice el individuo, no hay objeto sin sujeto, no hay sujeto sin objeto. Todas estas son concepciones originales de Hegel, sus contribuciones a la filosofía. Él fue un filósofo muy importante y para ser un pensador occidental, su filosofía estaba muy cerca de los pensadores orientales. En muchos aspectos, la filosofía de Hegel es muy cercana a la filosofía de Ramanuja. Hemos conversado aquí ese concepto occidental, oriental, no hay que tomarlo tan a pecho, tiene otras formas de verse, por supuesto, pero como categoría funciona. Como categorías reduccionistas, no, pero como cierta guía, por supuesto que sí, nos da un color, una idea. Entonces Hegel se acercó a Ramanuja, se manifestó aquella sabiduría que la mayoría manifestó también a partir de Hegel. Ningún problema hay con eso, justamente cuando derivamos, cuando tomamos sensatamente occidental o oriental, ahí sabemos que tampoco es que sea así, justamente que se vaya a manifestar en un lugar, ¿no? Sabemos que existe una inspiración que va a surgir en cualquier lugar, en cualquier rincón. Y esa es la maravilla del Guru Tattva, del Chaitya Guru, en el corazón de cada uno, inspirando donde menos se piense. No es, no es un lugar particular, el único. Eso sería nacionalismo, eso es una idea tan provinciana. Por supuesto, hay muchos filósofos occidentales importantes. La filosofía de Hegel es muy influyente. ¿Está usted familiarizado con Kant? El estudiante dice sí. ¿Ha estudiado Descartes? El estudiante dice sí, algo. Él dijo, pienso, luego existo. Si la señora dice, se dice que eres el padre de la filosofía moderna. Luego está Berkeley. Él es un pensador extremadamente subjetivo. Locke, Hume, Mill, Berkeley, Johnson, Kant, Hegel. Todos estos son importantes filósofos occidentales. El estudiante dice, yo prefiero estudiar filosofía oriental. Si la señora dice, ¿qué clase de filosofía oriental estudia usted? Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Budismo Zen y Taoísmo, filosofía china, dice el estudiante. Confucio vino de China antes del budismo. Confucio estuvo presente en China, moviéndonos gradualmente hacia Occidente. Encontramos a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Los ha estudiado? Sí, los he estudiado un poco. El concepto del paralelismo formulado por Platón es también aceptado en la filosofía Vaishnava hasta cierto punto. De acuerdo con Platón, la forma que experimentamos, las formas que experimentamos, son un reflejo de la forma ideal. Este era su entendimiento de cómo las formas que percibimos son un reflejo pervertido del mundo espiritual original. Esa es la teoría del paralelismo de Platón. Entonces, diferentes conceptos que van a tener un muy buen eco. Podemos no competir, estamos poniendo aquí la labor entre diferentes filósofos, sino entender su contribución particular al desarrollo de nuestra conciencia. Todos como amigos, todos como si fuéramos a hacer una fiesta y cada uno tiene diferentes ingredientes. Oh, qué bueno que ha llegado esto. Entonces no es hacer un eclecticismo ahí, por supuesto que entendemos, hemos hablado también, las escuelas necesitan de aplicar sus métodos, entenderlos, sus procesos para poder funcionar en sí misma, tienen su tradición, algunas se han cortado, muchas se han cortado y no hay mucha tradición, no hay alguien vivo que lo enseñe, pues se lo enseñe sí, pero que lo haga y que lo viva, no muchos, tampoco están esas ideas puestas necesariamente bajo un sistema de acción necesaria, inspiraciones van llegando por un lado y por el otro, pero nosotros entendemos nuestros filósofos de cabecera, que son los practicantes de cabecera, esa es nuestra línea de pensamiento.
cuando se le hace hermana menciona aquí, filosofía oriental, Santa y Viejicica, con sus espacios para ello existían los puntos en sí. Cada una de las ramas del conocimiento puede tener sus facultades hasta donde llega. Así uno tiene que saber también en qué contexto, cómo es el viaje completo de una idea. Practicismo cuando tomamos muchas ideas y no se sabe qué va a pasar, pero cuando tomamos el viaje completo de la idea, ahí sí nos damos cuenta, bueno, el viaje completo de la idea significa vamos a llegar hasta sus productos, hasta sus ofrendas, hasta sus relaciones. Pero aquí, vamos, miramos, entendemos, hacemos paralelismos que son muy buenos. Eso no significa que estamos siendo de diferentes escuelas a la vez, no, pertenecemos a una facultad, a una escuela, porque en ella es donde entregamos los frutos, ahí nos reunimos, participamos, preguntamos, sí está constituida, son las tradiciones, y podemos mirar otro tipo de filósofos. De aquí vamos a dejar el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a retomar. Viene una pregunta que dice, por favor, ¿puede usted explicar más acerca de los paralelismos entre la filosofía de Hegel y la conciencia de Dios, la conciencia de Krishna? Estamos esperando este, lectura. Ora Premanandi Hari Hari Bol.